Aunque la gran mayoría de los dominicanos no lo sabe, el presupuesto de la nación tiene mucho que ver directamente con usted. Y en nuestro espacio estelar de hoy, precisamente hemos invitado a José Rijo Presbot, experto en temas presupuestarios, para compartir este cafecito con él y que nos explique. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Café. Uchi, muchas gracias. Muy buenos días, Amelia. Como siempre, un privilegio estar en este espacio. Bienvenido. Bueno, Gracias. Quisiéramos entender lo siguiente. El gobierno ha elaborado, gracias, un proyecto de presupuesto por 921.000, déjame ver si puedo, porque estos números tan largos. Redondea. 922.000 millones de pesos. Correctamente. Casi un billón. Casi un billón. Espérate, un billón en el concepto Esto de un europeo. Un millón de millones. Que un millón de millones, porque Exacto. en Estados Unidos un billón es 1.000 millones. Exactamente. Es en el concepto europeo, que es un millón de millones. Así es. Usted sabe lo que es un millón de millones. Entonces, pero resulta que cualquiera diría, pero estamos muy bien, que el presupuesto de 1.000 millones, de 1 millón de millones. Así, pero van a coger prestado 232.000 millones para completarlo. ¿Y cómo es que se hace un presupuesto de 1 millón de millones para coger prestado nada menos que 232.000 millones? ¿Y por qué no se hizo el presupuesto de 800.000 millones? Bueno. Es decir, el presupuesto con lo que va a haber, con el dinero que va a ingresar. Es que desde el año 2008 nosotros tenemos un modelo presupuestario deficitario. Es decir, gastamos más que lo que nos ingresa. Y para cuadrar, lo que se hace es buscar prestado para cubrir la deuda que se vence y cubrir el déficit que se origina por la falta de ingresos. El asunto es que cuando uno habla de presupuesto, Uchi, Amelia, uno dice, pero ¿de qué uno está hablando cada año? Si yo me remito a lo que dije el año pasado para esta época, voy a repetir lo mismo. Sí. Esto es una Bueno, estafa, es un engaño. Pero Es decir, cambiamos los números. el presupuesto, ni siquiera eso. Es un simple arreglo de cuánto es que va a gastar cada institución en remuneraciones, en servicios básicos, agua, luz, y lo que sobra, entonces vamos a ver qué podemos conseguir con eso. Pero ¿qué es un presupuesto? En una casa, por ejemplo, ¿qué es un presupuesto? Bueno, lo primero que es, no de una casa, el presupuesto del país es el plan de acción del gobierno, son las políticas públicas que tienen que dar satisfacción a las necesidades de la población. ¿Qué es lo que se va a hacer y cuánto cuesta? Exacto. ¿Cuáles son las prioridades? Si la salud es una prioridad, entonces tú dices, ¿cuánto yo tengo que invertir en salud? Y por lo tanto tengo que hacer un incremento. Pero ¿qué pasa con el año que viene? Que la salud pública no se le está aumentando más que 2.000 millones de pesos. Vamos a quedarnos en el 1.9% del Producto Interno Bruto en inversión de salud. Entonces, ya por ahí hay una deficiencia de respuesta a una necesidad básica de la población, que es el derecho a la salud. Porque esta no es una sociedad de derecho, esto es una sociedad donde los beneficios son del PLD y sus allegados, son los beneficios exclusivos y que dan en sentido de asistencialismo, de clientelismo, respuestas que deben ser por derecho. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, yo tengo ingresos por 690.000 millones de pesos, voy a gastar 756.000 millones de pesos. Si gasto 756.000, me están faltando 76.000 millones de pesos. Pero ahí no está incluido el pago de la deuda que se vence el próximo año. Entonces, ¿Y eso no debería estar en el presupuesto? está en el presupuesto, pero no, porque el presupuesto se divide en dos partes. Por encima de la línea, que es ingreso menos gasto, y por debajo de la línea, que es fuente financiera, es decir, endeudamiento para pagar la deuda y cubrir el déficit. ¿A cuánto asciende el ingreso, perdón, Rijo, que se me escapó? 690.000 millones de pesos.
O sea, que Esos eso son es, los ingresos provenientes de impuestos, de venta de servicios. digamos que cuando hacía la pregunta sobre el tema del presupuesto de una casa, es que yo me imagino que todo el que quiere hacer un plan dice, bueno, yo cuento con esto. En República Dominicana, en términos reales, contamos con 690.000 millones. Correcto. Pero cuando hacemos el plan de lo que necesitamos, nos damos cuenta que necesitamos más que lo que tenemos. Que necesitamos 922.000 para cubrir la deuda de 156.000 millones de pesos. Una deuda no transparente. Porque, por ejemplo, dentro de esos 156.000 millones de pesos que se van a pagar el próximo año, hay 66.000 millones de pesos de disminución de cuenta por pagar, que son deudas administrativas generadas este año y que no me la están cubriendo este año. Son gastos de este año que me lo están transfiriendo para el año que viene. Y eso es una manera de esconder el déficit de este año. Entonces yo presento el déficit y lo estoy disminuyendo. Ajá, pero tú me estás incrementando el financiamiento. Por ejemplo, el gobierno dice, el déficit es 2.1 en el 2018. Para el 2019 estoy presupuestando 1.7. Es decir, tengo una reducción del déficit en un 10%. Ah, pero yo este año estoy tomando prestado 185.000 millones de pesos. Pero para el próximo año estoy tomando prestado 232.000 millones de pesos. Es decir, que estoy incrementando el financiamiento en un 24%. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no estoy siendo eficiente. ¿Eso quiere decir que el déficit es de qué tamaño? El déficit es de 1.7% del PIB. Esos son 76.000 millones de pesos. Un punto del PIB para el próximo año, para que la gente tenga idea, son 43.000 millones de pesos. 43.000 millones de pesos redondeando. Ahora, si yo tengo que tomar prestado, ese préstamo, lo que yo debo de tomar prestado es para inversión. Pero ese no es para inversión, Pero yo no estoy sino para tomando... pagar deuda. Exacto, porque cuando yo hago mi presupuesto digo, bueno, son 922.000 millones de pesos, incluyendo la deuda que tengo. Tengo que bajar algunos gastos para que me sobre y abonar a la deuda. No, pero esos 47 vicecónsules en Nueva York, eso no se pueden tirar para la calle. No, y curiosamente... ¿No le pueden quitar sus $5.000 que cobran aquí? No, pero curiosamente, Uchi, cuando uno ve, por ejemplo, a quién se le está aumentando, a Relaciones Exteriores se le está aumentando 652 millones de pesos. ¿Podemos mostrar ese gráfico? Para el próximo año. ¿Sí? Claro, los necesita. ¿Cuánto? 652 se le está incrementando. ¿Cuántos asesores tiene el canciller que no había antes? Cientos de ceros. No, son 50. Entonces, a que se conozca son 50. Sí, pero hay algo que yo quiero. De esos 232.000 millones de pesos que yo estoy tomando prestado, 93.000 millones de pesos es para pagar intereses. Eso quiere decir que alrededor de 1.600 millones de dólares yo lo estoy convirtiendo en deuda, que son intereses que tienen que ser pagados con los ingresos internos del país. Pero esos ingresos no dan para pagar los intereses, por lo tanto yo estoy capitalizando. Entonces el incremento de mi deuda no es solamente el déficit, el incremento de mi deuda es también la capitalización de los intereses que yo estoy teniendo. Aclaremos eso, a ver. Estamos diciendo que el dinero que se está contemplando para deuda no cubre ni siquiera el total de los intereses. No estamos pagándole nada al capital. Sí, estamos pagando capital vencido. Capital vencido. Estamos reenganchando. Okay. Es decir, nosotros estamos tomando, vamos a ponerlo así, yo gano 100 y gasto 120. Mi déficit son 20. Correcto. Pero además de eso yo tengo que pagar una deuda de 50. Entonces yo necesito 70 adicionales. Tengo dos caminos, o aumento mis ingresos o simplemente disminuyo mis gastos para que me sobre por lo menos 10, ¿no? Y yo pueda abonar a los 50 y entonces ya deba 40. Comience a disminuir la deuda. Pero aquí no hay posibilidad de eso, porque el modelo que ha implementado desde el 2008 para acá es un modelo que imposibilita eso. Por ejemplo, tenemos que pagar 148.000 millones de pesos de intereses. ¿Con qué los vamos a pagar? 47.000 millones de pesos con bonos externos y 47.000 millones de pesos con bonos internos. Y esa es decir, 94.000 millones de pesos. Con más deuda. Y cogiendo prestado para pagar intereses. Eso es ni siquiera capital. Pero ¿dónde está cuando Rijo dice, no, es que
el modelo que hemos implementado dificulta eso. ¿Dónde está el rejuego? Si estamos teniendo un país que cada vez demanda más recursos y lo que producimos no nos da para cubrir lo que presupuestamos, ¿cuál es el problema que tiene el presupuesto nuestro que nos impide, digamos, ahorrar esos 10 pesos que tal vez nos permitirían pagar capital? Es el modelo del Partido de la Liberación Dominicana. Le ha dado resultado por mantener el poder, porque con la utilización del presupuesto le ha permitido mantener cierta fidelidad del voto. No ha querido enfrentar lo que toda la nación dio, que fue el pacto fiscal. Es decir, en el 2015 debimos haber hecho el pacto fiscal. Disminución de las tasas. Un 18% es demasiado de ITEVI para la población dominicana. Eso incentiva que la gente salga, se vaya a lo informal. Los economistas del gobierno dicen que hay muy baja presión tributaria. Indudablemente que es baja la presión tributaria. Sí. Este año vamos a terminar en 15.4 y se está aspirando a llegar a 16 el próximo año. Lo que pasa es que hay una tributación disfrazada. Cuando tú tienes que hacer una cisterna en tu casa porque el Estado no te da agua. ¿Por qué no me lo pone la presión tributaria? Porque no hay una distribución. O tener una planta o un inversor o paneles solares o un montón de cosas que cuestan dinero. Así es. Pero fíjate que todo esto lo que está indicando es que el gobierno no quiere enfrentar la realidad. El gobierno dice, no, yo no necesito hacer una reforma, un pacto fiscal. Yo puedo seguir obteniendo ingresos con medidas administrativas, pero no llegamos al 16% del Producto Interno Bruto de presión tributaria. Y la informalidad, hay que tocar las exenciones fiscales. Para el próximo año son más de 220.000 millones de pesos el concepto de exenciones tributarias. Claro, hay 150.000 hay 50.000 que son de ITEVIS, por ejemplo, para la salud, para el servicio de cuidado personal, educación, que no paga ITEVIS, ¿no? Pero hay algunas exenciones, exoneraciones que deberían ser eliminadas y por ahí habría un ahorro y habría más ingresos disponibles. Pero el gobierno, y aquí viene uno de los cosas que yo digo de la falsedad del presupuesto, es que el gobierno está presupuestando que va a recibir 232.000 millones de pesos el año que viene, 4.444 millones de dólares. Y eso no es verdad, no lo va a recibir. Eso está en papeles. Porque me está presupuestando para apoyo presupuestario 23.000 millones de pesos de organismos multilaterales, que hemos venido diciendo desde hace varios años que ya los organismos multilaterales, el BID, el Banco Mundial, no dan dinero para apoyo presupuestario a un país con el mayor crecimiento económico. Este año habían presupuestado 20.000 millones de pesos. Pero ellos leen el presupuesto. ¿Y qué dicen ellos cuando ven? Pero aquí están poniendo que nosotros vamos a dar dinero y nosotros no vamos a dar. Eso, a veces uno se pregunta. Bueno, pero que si no se lo solicitan a uno ni al otro, no, usted no sabe. Este año se presupuestaron 20.000 millones y al 31 de agosto, ¿cuánto habían desembolsado para apoyo presupuestario? 0 pesos. Y para el año que viene me están considerando 23.000 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que me están presentando un financiamiento en el aire. Porque no es verdad que se van a conseguir esos 23.000 millones. Entonces, ¿de dónde van a aparecer? Emisión de bonos. Okay. ¿Otra vez? Entonces, no, pero para el próximo año hay presupuestados 117.000 millones de pesos en bonos soberanos, unos 2.250 millones de dólares y 73.000 millones de pesos en bonos internos, que son unos 1.340 millones de dólares. La capacidad de endeudamiento de República Dominicana. Bueno, como había tanto dinero en el mercado internacional, los bonos dominicanos se podían colocar fácilmente. Además, la tasa de interés de los Estados Unidos era baja, ahora comienza a subir. El riesgo país comienza a aumentar, porque el gobierno va a tener que ofertar a mayor tasa de interés. Todavía podemos seguir colocando bonos, pero cuando los bonos se vencen, usted tiene que tener ese dinero para pagarlo. Bueno. Cuando se venzan los 1.300 millones de dólares que se colocaron en julio, en 10 años, ¿de dónde vamos a sacar nosotros esos 1.300 millones de dólares? Hacer otra emisión de bonos dentro de 10 años, pero ya vamos a estar agotados, vamos a estar quebrados, vamos a estar cerrados como país. Porque ya el 73% de nuestra deuda está en papeles, está en bonos. Y en bonos no es lo mismo que con un banco, con un BID, con un Banco Mundial, donde se puede renegociar fácilmente una deuda. Entonces, ¿el panorama de qué color es? Muy triste, porque para el próximo año el 48% de los impuestos es lo que representa el pago de intereses y capital de la deuda.
Entonces, cuando usted tiene que dedicar el 48% de sus impuestos para pago de intereses y capitales, es decir, para el servicio de la deuda, usted simplemente está quebrado. Está quebrado. Una empresa buena, si le dicen que es negocio y pasa del 20%, no se mete en ella. Entonces, la economía que más crece no puede hacer un presupuesto que no sea deficitario, no puede prescindir del endeudamiento, antes al contrario, lo va aumentando, aumentando Bueno, y aumentando. el BID acaba de decir que en República Dominicana la ineficiencia del gasto es de 163 mil millones de pesos. Es decir, que se pueden economizar 163 mil millones de pesos para invertirlo mejor y para disminuir el déficit. Bueno, esa es la realidad, la que acaba de describir José Rijo. Muchas gracias por atender siempre a nuestras invitaciones. A sus órdenes siempre, un placer. Bueno, Empodérese, población, vayan al Congreso. Claro, y a mirar cómo se distribuye ese presupuesto. Gracias. El problema es que la gente no sabe cómo que eso repercute.